Sí, hola. Bueno, parece que ya comenzamos, ¿verdad? Sí, ya comenzamos. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Franco, estoy muy contento de estar en uno de los foros de reformular la política de drogas en México, las alternativas al prohibicionismo. El día de hoy tenemos una segunda mesa, que es el mercado del cannabis en México. ¿Qué podemos esperar con los últimos años y sobre todo con la regulación de la cannabis que ha avanzado a gran velocidad en el mundo entero? Lo que ha pasado en algunos de los estados de la Unión Americana, el caso de Canadá, el caso de Uruguay, así también como progresos importantes en algunos lugares europeos. Por ejemplo, Malta se convirtió en el primer país de la Unión Europea en legalizar el consumo y cultivo de cannabis con fines personales. En Alemania se está planteando la posibilidad de permitir la venta controlada en tiendas autorizadas. Y bueno, en México, ¿cómo está la situación? ¿No? ¿Dónde estamos parados? Que es un tema por demás, diría yo, complejo y para muchos un impasse, un momento en el que no logramos avanzar como pensábamos que íbamos a avanzar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 ordenó al Congreso a emitir una regulación de la cannabis y desde ese momento hemos tenido numerosas discusiones, iniciativas que no han logrado concretar propiamente la regulación de nuestro país. En esta mesa, justamente el día de hoy, vamos a explorar cuál es el motivo detrás de ese retraso y si el mismo además se encuentra justificado, porque tenemos los ejemplos de la experiencia de Canadá que vamos a tener hoy dentro de lo que hablemos en la mesa y por supuesto de Uruguay. Son temas que tenemos que poner en nuestra mesa en México a partir de esta regulación que estamos buscando y por supuesto a partir de la ley que idealmente deberíamos tener y se debería promulgar al respecto. Así que saludo con muchísimo gusto a mis panelistas del día de hoy que de alguna manera están representando además a Canadá, a Uruguay, lo que pasa en México y con eso entender, como les decía, en dónde estamos parados. Primero que nada, presentarles a Nazli Maxwodi, que, bueno, pues justamente está dentro del proyecto de platicarles el día de hoy el caso de Canadá, qué deberíamos entender antes y después de la regulación del modelo de Canadá, cuáles son en ese sentido los temas indispensables de ser discutidos y definidos antes de que se apruebe esta regulación en nuestro país y cuáles podrían ser las enseñanzas del modelo canadiense y qué puede aprender México de las mismas. Nazli, me encantaría que arrancáramos contigo. Thank you so much, Alejandro. Allow me first to just express my gratitude to the organizers of this event today for inviting me to participate. It's such a pleasure to be here. And as mentioned, my name is Nazli Maksudi. I'm with the Center on Drug Policy Evaluation. Estoy por la parte del CDPE. Estamos basados en Toronto, en Canadá, y apoyamos el desarrollo de las diferentes políticas, la evaluación, etcétera, a nivel local e internacional, y eso lo hacemos a través de alcance e investigación. Entonces, hoy es para mí un placer hablar un poquito sobre la experiencia canadiense con la regulación del cannabis y específicamente hablar sobre un punto clave que a mí me parece que es bien importante que se platique, que se define, que tengamos en mente con respecto al desarrollo de la política y la regulación, al mismo tiempo que compartimos algunos pensamientos sobre algunas dimensiones que a lo mejor puede ser que se hayan quitado o se puedan modificar una vez que la regulación está implementada. Y en realidad mi enfoque particular en mi trabajo en los últimos años con respecto
a esta política de cannabis tiene que ver con equidad y justicia social. Entonces, mucho de lo que voy a hablar hoy va a tomar esa relevancia, pero antes de entrar, quisiera pensar primero con un poco de una perspectiva general del modelo canadiense, solo para que todos estemos en la misma página. No estoy segura de que todos lo estemos, entonces voy a empezar con eso y ya después paso a la parte de equidad y justicia social. Entonces, bueno, sin más preámbulos, a lo mejor se sabe que en octubre de 2018 se empezó a regular tal cual el cannabis para uso no médico, y esto fue algo que fue un poco como una fase. En octubre de 2018 la flor del cannabis específicamente fue la que se reguló, pero después empezaron a haber nuevas regulaciones un año después, en octubre de 2019, para algunos proyectos como, por ejemplo, cosas que se pudieran consumir como a modo de comida, etcétera. Entonces fue un enfoque un poco diferente, pero desde el principio fue más bien de 2018, y esto fue bajo la guía de 3 objetivos del gobierno. Uno era proteger la salud pública, otro era proteger a los jóvenes, que era básicamente mantener que el cannabis estuviera fuera de las manos de los jóvenes, y también hubo una reducción en criminalidad asociada con este mercado. Era esta idea de evitar que el dinero fuera al crimen organizado. Entonces, así fue como se priorizó, así fue como se puso esta necesidad de regular el cannabis. Y el modelo que se fijó por parte del gobierno federal es este marco que permite que las personas más de 18 años, y más, que puedan Dried cannabis amount is 30 grams in public. They could possess it. They could share it with other adults. They could purchase it from licensed retailers that are provincially regulated, which I'll talk about. And they could also grow up to reguladas y autorizadas, y también podrían tener hasta 4 plantas de cannabis cultivadas en su propia casa. Entonces fue más o menos la estructura. Ahora, las provincias en Canadá podían manejar eso y hacerlo un poco más restrictivo. Entonces sí vimos que eso sucedió, por ejemplo, con la edad legal. De hecho, nada más una provincia en toda Canadá tiene 18 como la edad adulta. Todas las demás, de hecho, lo cambiaron para aumentarla. Entonces, por ejemplo, en Ontario, en donde yo estoy, son 19 años, lo que se alinea también con la edad de consumo de alcohol, que pues fue también un poco la razón de permitir eso el gobierno federal. Y también se hicieron algunos otros ajustes que a lo mejor vale la pena mencionar, como la prohibición de crecer o cultivar el cannabis para propósitos no médicos. Eso fue, por ejemplo, en Quebec, que ellos desafortunadamente pues optaron por restringirlo y no permiten que se cultive. Entonces sí hay algunas diferencias en cuanto a provincias de acuerdo a ese modelo, pero bueno, les da más o menos una idea de cuáles son los parámetros. La otra parte que también es importante del modelo es que si pensamos en la parte, por ejemplo, del mercado canadiense, la cultivación, la producción, todo eso está regulado por parte del gobierno federal también. Entonces tienen licencias los productores, también tienen algunas reglas de la industria, regulan el embalaje, el etiquetado, todo eso también lo está regulando el gobierno federal, pero las provincias y los territorios tienen la jurisdicción y la descripción sobre cómo se vende realmente. Entonces toda esa parte de retail del mercado canadiense lo controlan las provincias. Ellos deciden quién lo puede vender, cómo lo pueden vender, en dónde lo pueden vender, si es en línea, en persona, si a lo mejor es una tienda gubernamental o privada. Entonces, pues sí, bueno, espero que más o menos de esa manera se entienda un poco cómo funciona la política de cannabis en Canadá. Ahora, me voy a meter un poco más en la parte clave que yo quería hablar, que es esta idea de asegurar la equidad. Para mí, como alguien que ha trabajado durante muchos años ya en esta parte de regulación, la regulación de cannabis se trata de quitar y dejar de hacer el daño por parte de la criminalización, ¿no? Desafortunadamente, este enfoque de equidad no necesariamente ha estado como dentro de las prioridades para el gobierno canadiense. No fue así como se justificó la política. Y hay diferentes cosas que se pueden mencionar sobre la equidad, pero en realidad lo que se ve es que la falta de tener esto desde el principio, como yo animaría que fuera el caso, pues quiere decir que muchos de estos diferentes piezas de la política han estado ausentes de este enfoque de equidad o de justicia social. Y ahora pues estamos tratando de ponernos al corriente, en donde estamos tratando de tener estos enfoques después de que se aprobó la regulación. Entonces, pues bueno, no es ideal, por eso animo a otras jurisdicciones a que eso lo hagan desde el inicio. Por supuesto, lo que vale la pena mencionar en Canadá y en otras jurisdicciones, por ejemplo, con Estados Unidos, que también han tenido ese tipo de reformas. Esto está sucediendo en realidad justo con todo este problema de las autoridades, que por ejemplo en Estados Unidos sabemos que muchas personas afroamericanas o de color han
tenido este tipo de situaciones y lo mismo, la posición de cannabis ha sido desproporcionada en estos casos y las personas negras o de poblaciones indígenas pues han tenido muchos de estos impactos. Entonces, definitivamente muchas de las raíces de todo esto tiene que ver con racismo y la falta de equidad. Eso justo se ve en cómo estamos operando y también en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Hay algunos lugares en donde han puesto la justicia social como la prioridad de por qué se reguló. De hecho, se trató más bien de justicia restaurativa y de asegurarse que los grupos que antes eran el blanco ahora se puedan beneficiar. Entonces, eso se incluye dentro de los objetivos de Canadá, pero por ejemplo, no estaba incluido esa parte de equidad y su justicia social. Entonces, ¿cómo esto juega ese papel? Bueno, lo que nosotros vimos desafortunadamente fue que había una falta desde 2015, por ejemplo, que fue como el gobierno expresó ese compromiso para regularizarlo. Hasta 2018 fueron 3 más o menos o 4 años en donde nosotros básicamente seguíamos haciendo muchísimos arrestos y sentencias a pesar de que pues esta política pues no estaba bien diseñada y a lo mejor se tenía que tener esa falta de perspectiva. Entonces, ese fue un poco la primera parte que se veía que no estaba la justicia social como parte central. Otra cosa que vimos también fue los elementos altamente penalizados o criminalizados en nuestro sistema legal. Entonces, nosotros sabemos algunas partes que son legales, pero las piezas por fuera siguen siendo ilegales y muchas veces son sujetas a sanciones o multas. Entonces, ahora lo que es ilegal incluye cosas como, por ejemplo, manejar mientras estás intoxicado o a lo mejor vendérsela a menores de edad, así como también posesión de más de 30 gramos en público, que ahora explícitamente es ilegal. Entonces, esto era legal antes, pero se especificó como estas sentencias que pues no estaban agregadas. Ahora tenemos una situación en donde una persona puede irse a la cárcel un máximo de 14 años, por ejemplo, por venderle a un menor cannabis. Entonces, cuando pensamos en la parte de equidad, a mí también me parece que es importante comparar las penalidades con otras sustancias reguladas, ¿no? Como por ejemplo el alcohol y el tabaco. Y para este ejemplo, por ejemplo, de los 14 años en cárcel por venderle a un menor, pues eso se puede comparar con multas de cientos o miles de dólares o a lo mejor también venderle cigarros a los niños o más de un año en prisión por alcohol. Entonces, claramente pues se ve ahí la diferencia, ¿no? Comparada de un mes o un año. Entonces, definitivamente no es necesariamente igual desde esa perspectiva, pero de alguna manera nada más para dar un paso hacia atrás, como lo mencioné al principio, que la reforma se motivó por todo esto de hacer que el cannabis no estuviera en las manos de los jóvenes, pues de alguna manera puedes decir, bueno, esto entra, ¿no? En toda esa parte. Estamos penalizando, ya sea que estés o no de acuerdo, y no, yo no estoy de acuerdo, pero parece que tiene sentido de todo el énfasis principal. Entonces, una vez más, cuando tienes esta falta de énfasis en la equidad, pues no puedes ver realmente qué puede pasar. Entonces, creo que aquí el punto con las penalidades es de equilibrio. Obviamente tiene que ser proporcionadas al daño que se está provocando, como por ejemplo, cuáles son algunos de los delitos menores de posesión. A lo mejor de ahí se pueden ver las penalidades. Sabemos que también las sanciones administrativas pueden ser desproporcionadas también, dependiendo de la situación socioeconómica de la persona. Entonces, definitivamente las penalidades, las sanciones se están utilizando para tratar de prevenir estas situaciones, por ejemplo, de, ok, sí hay una sanción para cuando una persona maneja bajo la influencia, pero al mismo tiempo es razonable. Entonces, todo esto es para decir que en realidad en Canadá tenemos una situación en donde el cannabis de alguna manera es más penalizado que antes y hay cargos específicos que son más penalizados y siempre y cuando tenemos esta situación en donde las personas de color, etcétera, tengan este blanco, digamos, y se les pare de repente todas estas cosas y las formas en las que las autoridades interactúan, pues pueden imaginarse que específicamente las personas de estos grupos se van a preocupar justo por este modelo de cannabis ilegal. Y hay muchísima información, hay algo de información que nos dice que, por ejemplo, en Ontario, en la jurisdicción, antes y después de la legalización, a pesar de que el número de cargos sí ha disminuido dramáticamente para todos, hay muchas disparidades todavía. Entonces, por ejemplo, los jóvenes y los adultos negros siguen teniendo más cargos a pesar de que tengan representación y la población en realidad tenga menor
proporción. Entonces, me parece que esa parte, la manera en la que el modelo todavía tiene esa penalización incorporada, son puntos que podemos ver que les falta ese enfoque de justicia social y de equidad. Y otra parte también es la amnistía, es decir, las personas que antes ya habían tenido alguna sentencia por cannabis. En Canadá, de hecho, el panel ayer viendo el programa, me parece que Juan hubiera hablado también de las represalias negativas, ¿no? De tener justo estos antecedentes penales y el estigma que también muchas veces llevan estas personas, la dificultad de tener acceso a empleo, a vivienda, muchas de estas oportunidades, todo eso se restringe. Entonces, nuestro gobierno federal en junio de 2019, pueden ver que se dan cuenta de que se dio después cuenta de esta situación y entonces empezaron ya a traer esta legislación para amnistía de cannabis que se supone que tendría que quitar barreras y expeditar las partes de las sanciones o los registros, por ejemplo. Pero en sí mismo, pues la verdad es que esa es una gran limitación de la legislación. Nosotros sabemos que de hecho esta situación permite la destrucción, por ejemplo, o el quitar estos antecedentes penales, pero por ejemplo en Canadá hay algunas partes que a lo mejor pueden revocar los gobiernos futuros o se pueden revelar accidentalmente. Hay algunas agencias que como que parece que están cerrando ese archivo, pero en realidad no. Entonces no es amnistía real que pues pudiera seguir el antecedente penal de una persona, puede tener represalias negativas para esa persona. Hay algunos otros ejemplos de cómo se pudo haber hecho más, como por ejemplo nada más es relevante para ciertos cargos de posesión, que por supuesto es muy raro como un cargo aislado. Hay algunas personas que no necesariamente aplican de lleno. Entonces es un proceso complicado para la persona, lo tiene que hacer ellos solos. Si vives en un estado de pobreza o si estás en una comunidad remota, no es fácil para ti también ir a diferentes instancias de gobierno para tener la documentación. Definitivamente tampoco te va a beneficiar de la misma manera. Entonces, en general, ha habido estimados del gobierno federal de que más o menos 10,000 personas van a ser elegibles y hay otras estimaciones que dicen que son 250,000 personas canadienses que deberían de ser elegibles para amnistía bajo esta legislación, pero de hecho únicamente ha habido 484 aplicaciones desde octubre del año pasado. Entonces, la gente en realidad no se ha beneficiado de eso. Las sentencias pues siguen a la gente, todavía seguimos teniendo este tipo de cargos y todavía no es efectiva la parte de amnistía en Canadá. Y tal vez la última parte que me gustaría compartir hoy tiene que ver con no nada más el hecho de que la gente está siendo negativamente afectada de manera desproporcional, sino también quién se benefició realmente, cuáles fueron los beneficiarios económicos en la industria, por ejemplo, que pueden tener estas ganancias. Nosotros, junto con la Universidad de Toronto y el CDP, hicimos una evaluación de todas las personas que estaban en estos estados de posesión, por ejemplo, para nuestros productores y sus empresas, y nos dimos cuenta de que las personas negras e indígenas, así como también las mujeres, están muy desrepresentadas y de hecho también la parte blanca tiene bastante más representación. Una vez más, esto es debido a la falta de programas de regulación del gobierno, que parece que es intencionalmente el tratar de manejar esta falta de representación, pero se está replicando el mismo tipo de sistema que existía antes, ¿no? Los típicos beneficiarios de la sociedad. Hay ausencia también de un enfoque de equidad. Entonces, no diría que todo es color de rosa. Sí tenemos una posibilidad en Canadá para tratar de ver estos errores, algo que hicieron el gobierno, por ejemplo, el poner esta revisión como parte de la legislación de esa acta anteriormente, que me parece que es una buena práctica. Entonces, nosotros en CDP estamos tratando de tener este lente para poder dar ese enfoque de equidad, pero sí ha habido algunas mejoras a lo largo de todo este tema. Ha habido algunos foros con respecto a diversidad, equidad, inclusión para los productores. También han tratado de hacer algunas encuestas igualmente para entender un poco mejor, pero definitivamente para mí, pues este es un punto esencial, un tema esencial que se tiene que platicar y debatir antes de que se apruebe la regulación, porque me parece que nosotros somos justo la lección de qué es lo que sucede cuando no tienes eso desde el principio y estás tratando de incorporarlo ya después de que se aprobó y las maneras en las que eso no es adecuado y bastante difícil y la verdad es que no llega muy lejos. Entonces, también yo sé que otra parte de la discusión tenía que ver con, por ejemplo, qué es lo que se puede modificar una vez que ya se aprobó la ley y sí, definitivamente
partes que se pueden cambiar. Idealmente, la intención es que se estén mejorando constantemente y a lo mejor uno se abre para reconocer cuáles son las necesidades reales del mercado. Entonces, tal vez lo último que pudiera decir sobre esta parte es, yo sugeriría que, pues, un ejemplo, por ejemplo, en Canadá que se tendría que mejorar o que sí se puede mejorar después, no es algo como la justicia social que tendría que estar desde inicio, es este punto, por ejemplo, del mercado de todo lo que es consumido como alimento. Por supuesto, toma tiempo, cada vez se está tomando un poco más de lugar en lugar del mercado ilegal conforme se hace esta transición de la parte del mercado ilegal a el legal, pero estos consumibles como de alimentos sigue siendo una área en donde es importante enfocarnos, y la razón es porque también tenemos algunas limitaciones que únicamente permiten 10 miligramos de DHC para estos empaques. Entonces, por ejemplo, en California son 100 miligramos y tienen estas dosis diferentes. Entonces, la verdad es que es bastante más conservadora que otras jurisdicciones y no necesariamente refleja las necesidades de los usuarios. Entonces, esto al final de cuentas sigue siendo un elemento del acceso a un mercado legal, y yo diría que estos son uno de estos detalles. Ahora que ya tenemos más tiempo con la política, eso se puede ajustar y podemos a lo mejor cumplir con cierto parte del empaquetado, etcétera, de THC, pero bueno, me parece y espero que haya sido útil y bueno, pues estoy al pendiente por cualquier pregunta o comentario. Además, ya en el correr de una propia legislación y de una industria que funciona y de un contexto, las cosas van cambiando y se van adaptando y van evolucionando y van madurando. Para México, sin duda alguna, Canadá ha sido un referente, y aunque vamos a volver a tocar el tema de Canadá más adelante, ahora vamos a ir hasta Uruguay, que es otro referente importante para México, y para eso presento a mi segundo panelista, que es Diego Martín Olivera, que es especialista en políticas públicas para el desarrollo humano, asuntos de drogas y regulación del mercado de cannabis, y también fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, coordinador general del programa Jóvenes en Red del Ministerio de Desarrollo Social y actualmente senador del Parlamento de la República Oriental de Uruguay. Diego, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gracias, Alejandro, es un gusto estar con ustedes. Agradezco a México Unido contra la Delincuencia y a Transform Drug Policy por la invitación. Nuevamente, impulsando los debates necesarios para nuestra región, para nuestro continente. No voy a hacer una descripción amplia del mercado o de la regulación del mercado en Uruguay, porque eso insumiría mucho tiempo. Sí voy a decir algunas cosas básicas para quienes quizás nos están escuchando y no conocen en profundidad. En Uruguay se realizó una regulación integral del mercado, es decir, esto incluyó el uso adulto, la producción con fines medicinales y la producción con fines industriales, a partir de una única ley que fue aprobada por el Parlamento Nacional en el año 2013, es decir que ya tenemos, así como también Canadá, un recorrido de unos cuantos años que nos permite ver el proceso en perspectiva y también las transformaciones que este proceso ha tenido y los debates que se han ido generando a lo largo del tiempo. En lo que refiere al uso adulto, que entiendo puede ser uno de los temas de mayor interés, se establecieron 3 vías de acceso. Esas 3 vías de acceso incluyen el cultivo doméstico de hasta un máximo de 6 plantas en estado de floración, la participación en clubes sociales de membresía, que pueden tener un máximo de 99 plantas cultivadas y un máximo de 45 miembros integrantes de estos clubes, y luego el otorgamiento de licencias por parte del Estado a empresas que producen a gran escala y que distribuyen para la venta al público exclusivamente a través de la red de farmacias. Si bien es cannabis con fines recreacionales, solamente se puede comercializar en farmacias comunitarias. Para participar de cualquiera de estos 3 mecanismos, las personas deben registrarse primero para alguno de estos 3, y no se puede registrar en más de una de estas vías de acceso simultáneamente. Eso le da características particulares a nuestro sistema que ahora vamos a analizar. Pero lo que me han propuesto es hablar del antes y el después, y entonces quiero ordenar mi exposición en base a ese ex ante y ex post, y mencionar algunas de las claves sociales, políticas y económicas que estuvieron presentes en cada uno de estos momentos. Una clave para entender lo que sucedió en Uruguay es entender que la ley 19.172, la ley de cannabis, fue una ley hija de su tiempo.
fuimos el primer país del mundo en aprobar una legislación de esta magnitud, de escala nacional, y que rompía el previsionismo en lo que refiere al uso adulto, y esto generó, sin duda, en esa etapa tan temprana y donde no había otros modelos regulatorios efectivamente concretos en desarrollo en los cuales compararse, generó algunas condiciones particulares que hoy pueden hacer lucir a nuestra regulación como en algún caso demasiado rígida o demasiado restrictiva. Pero también es cierto que fue hija de un país como es Uruguay, con una fuerte democracia liberal y con una ciudadanía que cree en las instituciones públicas. Y esa credibilidad en las instituciones públicas generó las condiciones para que la población aceptara que se pudiera romper el previsionismo en el contexto de un continente como América del Sur, donde no es común que estos debates se den. Hoy sí, es más frecuente, pero pensemos en el 2011, 2012, no era tan común que esto pasara. Para que ello fuera necesario, se necesitó un fuerte liderazgo político, que en nuestro caso fue ocupado por el presidente de aquel momento, José Pepe Mujica, que de alguna manera fue el motor impulsor de esta normativa. Pero también es cierto que en otros sectores del espectro político, especialmente en la centro-derecha liberal, ya habían antecedentes de propuestas de romper el previsionismo, de desarmar el previsionismo, particularmente en lo que refiere al cannabis. La regulación legal del cannabis dentro de un conjunto de medidas que estaban orientadas a proteger la vida y a intentar disminuir los homicidios, un paquete de medidas que estaban relacionadas a enfrentar la violencia criminal. Y en ese contexto es que se envió al Parlamento un proyecto de ley muy escueto que el Parlamento trabajó a lo largo de muchos meses, algo más de un año, en la que se fue delineando, es decir, que en el diálogo entre los partidos políticos en nuestro Parlamento, lo que sería el Congreso, se fueron tomando las medidas que finalmente terminaron aprobadas en la ley, y hubo una incidencia muy importante del diálogo con la sociedad civil y con la academia. Es decir, que se creó una comisión especial, y esa comisión especial fue recibiendo a integrantes de la Universidad de la República, nuestra mayor casa de estudios, investigadores en distintas áreas de la medicina, del derecho, de la criminología, y también actores de la sociedad civil que tenían relación con el tema. Y esa iniciativa que inició en el sistema político y en el sistema de partidos fue dialogando con esa otra parte de la sociedad que la fue haciendo propia. En ese intercambio entre instituciones públicas, sistema de partidos y sociedad civil y academia es donde tenemos, digamos, que encontrar las condiciones de posibilidad para que esta ley fuera posible en Uruguay. Una ley que hay que anotar que fue aprobada en un contexto donde la opinión pública estaba mayoritariamente en contra de la legalización del cannabis. Es decir, que el sistema político tomó un riesgo importante al momento de legalizar, porque sabía que no contaba con la opinión mayoritaria de la sociedad. Pero si se quiere, fueron esos años entre el 2011 y el 2014, fueron años de una cierta primavera de derechos sociales en Uruguay. En esa misma época se aprueba la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, denominada matrimonio igualitario, y la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana número 12 de gestación. Es decir, que estas tres leyes fueron vistas de alguna manera como parte de una misma ola progresista o nueva agenda de derechos que inclusive suscitó mucha movilización popular en nuestro país, y en ese contexto fue que se aprobó. También hay que decirlo que había cierta debilidad de los que podían ser actores de veto. Es decir, Uruguay es una sociedad laica, un Estado que se separó muy tempranamente de la Iglesia, y esta cuestión del Estado presente en la regulación, por ejemplo, de los juegos de azar, de los servicios públicos, del mercado de tabaco, un Estado presente no prohibiendo, sino regulando. Inclusive en Uruguay, nuestra ley de drogas, que es del año 1974 y que fue aprobada en el contexto de un gobierno militar, no criminalizó la tenencia ni el uso. En Uruguay nunca fue un acto criminal consumir o tener para uso personal, y esto generaba también algunas condiciones que permitían que el debate se diera de una forma más fluida. Los desafíos que surgieron a partir de la aprobación
eran los de la aplicación o implementación de un esquema fuertemente regulado que por momentos redujo los incentivos de los privados, de las empresas, a participar, y que eventualmente generó problemas de eficiencia. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A problemas en que la oferta se encontrara con la demanda, ¿sí? En un sistema como el que les he relatado, hay personas consumidoras de cannabis que no están dispuestas a participar en un registro público, a entregar sus datos personales para estar en un registro público, o que no tienen cerca un punto de venta, que fueron bastante restringidos, como les decía, a las farmacias, o que las variedades de cannabis en Uruguay solamente se reglamentó el uso de flores, a diferencia de lo que explicaba Nasli recién de Canadá, personas que preferían otros productos derivados del cannabis y eso no lo encontraron en el mercado legal. Entonces, ese desfasaje entre oferta y demanda ha sido uno de los grandes desafíos que ha tenido que manejar nuestro país. Hubo también una expectativa que podríamos denominar excesiva en los efectos que esta política pública podría tener sobre la violencia criminal. Recuerden que yo les decía que esta medida fue impulsada en un contexto de incremento de los homicidios. Y lo cierto es que si bien los homicidios se generan como producto del enfrentamiento entre bandas criminales que muchas veces manejan los mercados de narcotráfico, manejan una cantidad de sustancias ilegales más allá del cannabis. Y por lo tanto, regular el cannabis les quitó mercado, les arrebató parte de ese mercado y parte del dinero que se produce con la venta de drogas, pero no eliminó esos mercados. Y ese impacto, inclusive en la reducción de las ganancias obtenidas en el mercado ilegal, pudo haber incentivado algunos conflictos entre bandas criminales, y esa es una hipótesis que se ha manejado a lo largo de estos últimos años. Es decir, que la sociedad uruguaya vio con cierta frustración, y hasta el día de hoy eso sucede, que el sistema político haya prometido que la legalización del cannabis iba a tener un impacto positivo en la reducción de la violencia, y eso no se ha dado. Entonces ahí hay como sentimientos encontrados con respecto a uno de los principales objetivos. Lo que sí se vio con muy buenos ojos fue, de alguna manera, la posibilidad de que los usuarios de cannabis perdieran contacto con el circuito ilegal y pudieran obtener, o produciendo o comprando la sustancia de su preferencia en un circuito legal donde se generan empleos formales que aportan a la seguridad social, donde se reciben inversiones, donde se pueden crear clubes de membresía entre personas afines que viven en una misma localidad o que tienen un vínculo personal. Y todo esto conllevó a que se debilitara mucho el prejuicio que había sobre los consumidores de cannabis. En el contexto de la prohibición, como pasa en muchos países, buena parte de la sociedad piensa que los consumidores de cannabis son personas eventualmente peligrosas, que tienen comportamientos marginales, que son proclives a la adicción, que pueden derivar rápidamente en el consumo de otras sustancias. Y lo que sucedió en Uruguay después de la legalización es que la transparencia de ver quiénes producen y quiénes consumen generó que esos prejuicios cayeran, que se vieran que los consumidores de cannabis son tan diversos como la sociedad misma, que pertenecen a distintas franjas etarias, que son hombres, que son mujeres, que hay personas con distintos tipos de empleo, formas de niveles de ingreso económico, y todo eso generó algo que hoy en día sucede, que la producción y el consumo legal de cannabis se haya incorporado al paisaje de lo público. Hoy en Uruguay, digamos, nadie se atemoriza o no se generan situaciones de miedo o preocupación con respecto al cannabis, y esto tiene un impacto muy positivo en la desestigmatización del cannabis y por supuesto de las personas que se relacionan con él. Otro impacto relacionado con esto es que ninguno de los partidos políticos mayoritarios en el Uruguay hoy tienen su plataforma política desmontar o dar marcha atrás en el proceso de legalización. Si bien este fue un proceso impulsado por el Frente Amplio, que es la coalición de izquierda y centroizquierda en el Uruguay, es una coalición muy amplia en ese sentido, y contó con el voto contrario del resto de los partidos, en el 2020 hubo una rotación y hoy gobierna la centro-derecha con elementos de clara derecha, y no se ha tomado
una sola medida en contra o en el sentido de dar marcha atrás con respecto a la legalización, es decir, que se transformó en una política pública consolidada y reconocida por toda la sociedad. También aquella relación de opinión pública en donde 7 de cada 10 uruguayas y uruguayos se manifestaban en contra o con fuertes preocupaciones sobre la legalización, hoy disminuyó a algo menos del 50% y creció muchísimo la cantidad de personas que respaldan la existencia de un mercado legal. Ya llevamos varios años en donde la aprobación es superior a la desaprobación. Otra cosa fundamental que surgió a partir de la implementación es que, además con el proceso de monitoreo y evaluación de la política, se fueron cayendo muchos mitos o si se quiere, muchos pronósticos atemorizantes que se cernían sobre la legalización. Por ejemplo, el hecho de que los adolescentes iban a aumentar sus ratios de consumo. Bueno, en Uruguay venía creciendo el consumo en adolescentes desde que se mide en el 2001 hasta el 2014, y luego de la aprobación de la ley lo que encontramos es un estancamiento. El consumo en adolescentes dejó de crecer. Y si se compara con otros países de la región, no se ve que en Uruguay haya, producto de la legalización, un incremento en el consumo de adolescentes. Esto fue estudiado por distintas universidades, hay publicaciones al respecto, y de alguna manera desmontó ese mito que muchos decían que la legalización le iba a dar un mensaje equivocado a los menores de edad, y que los menores de edad, por lo tanto, iban a creer que el consumo de cannabis no tiene efectos nocivos y por tanto iban a consumirlo con mayor frecuencia o con pautas de riesgo mayor. Tampoco hubo un incremento de consultas en emergencia debidas a crisis de consumo de cannabis, eso no sucedió. No hubo un incremento en la demanda de tratamiento por cannabis. No hubo tampoco un incremento en los accidentes de tránsito relacionados al cannabis, y el indicador percepción del riesgo, que era algo que también estuvo muy presente en la discusión, es decir, que la legalización iba a llevar a una especie de desplome en la percepción del riesgo, eso no sucedió. Es decir, las personas siguen considerando que el uso frecuente del cannabis es un comportamiento desde el punto de vista de la salud potencialmente riesgoso, y siguen teniendo, digamos, una aproximación al cannabis cuidada, es decir, que las personas no piensan que es trivial para su salud consumir cannabis. Y luego hay una muy amplia aceptación de que el poder abandonar las sustancias que circulaban, las formas de cannabis que circulaban en el mercado ilegal, y hoy poder acceder a un cannabis de calidad controlada, con un etiquetado con información, en un contexto además donde se ofrecen algunas advertencias con respecto al uso de bajo riesgo, es una ganancia muy importante. Y entonces, así como hubo una cierta frustración con respecto a los impactos en la violencia social, pasó lo contrario con respecto a los impactos en la salud. Se vio que regular el mercado no solamente no generaba todos aquellos perjuicios que se pensaba, sino que generaba un contexto de política pública muy superior para el abordaje de los eventuales problemas de consumo que podían obtenerse. Y esto es un gran cambio conceptual, porque lo que sucede en el contexto del prohibicionismo es que se instala la idea de que la única forma de proteger la salud pública con respecto a las drogas es mantenerlas prohibidas, y es perseguir a cualquier forma de distribución. Y no pensar, como hoy es claramente visible en Uruguay, que la legalización ofrece muchas más oportunidades de protección de la salud de los usuarios de drogas, y además reduce muchísimo la estigmatización, que es un aspecto clave también para la salud, porque cuando los usuarios se sienten estigmatizados no consultan con su médico cuando entienden que tienen un problema, o tienen a veces vergüenza de informarse o de consultar, y todo eso se ha revertido en Uruguay. Finalmente, lo que hoy tenemos en nuestro país es lo que yo llamaría una nueva agenda de debate 2.0. Hoy no está en discusión, como les decía, dar marcha atrás o desmontar el modelo, pero lo que sí está en discusión es si las restricciones que nuestra ley le impone al mercado son todas razonables y deberían seguir, o algunas de ellas deberían aflojarse. Y en esto me refiero, por ejemplo, a las formas de dispensación.
habemos mucho que entendemos que solamente comercializando a partir de farmacias es una forma que implica una cobertura muy baja del mercado, porque hay zonas del país donde los farmacéuticos no quieren vender cannabis, entonces habemos mucho que estamos abogando por la creación de dispensarios regulados bajo licencia estatal, pero dispensarios, tiendas especializadas en cannabis. Obviamente que no puedan hacer publicidad, porque ese es un estamento muy claro de nuestra ley, pero sí que permitan que el cannabis legal llegue efectivamente a todo el territorio. Otra es la posibilidad de que las empresas productoras puedan diversificar y también los clubes de membresía puedan diversificar el tipo de producto que colocan en el mercado. Porque Uruguay ha sido bastante reticente a la disponibilidad de productos de psicoactividad media alta o alta, y eso ha generado si se quiere, un mercado paralelo, un mercado que podríamos denominar gris, que no es estrictamente el mercado ilegal clásico, pero sí es un mercado donde se comercializan productos de una psicoactividad más elevada, como pueden ser aceites, concentrados o alimentos, que hoy están sin amparo regulatorio y que por lo tanto pueden generar problemas de control de calidad y de protección de los usuarios de estos productos. Entonces somos muchos los que entendemos que la regulación tiene que ser de un espectro bien amplio, porque esto genera las mejores garantías para que el mercado se desarrolle adecuadamente. Y por último, y este es un debate de estos días, de hecho nuestro ministro de Turismo hoy mismo ha hecho declaraciones al respecto, hay varias iniciativas de legalizar la comercialización a personas no residentes y entre ellos, por supuesto, a los turistas, que era algo que Uruguay inicialmente no quiso hacer porque entendía que el país tenía que regular de puertas hacia adentro y que si permitíamos comprar a los visitantes estábamos incidiendo en la realidad, sobre todo en nuestros países vecinos, que pueden acceder fácilmente, cruzar la frontera. Hoy en día ya hay, digamos, condiciones, un mercado establecido y controlado adecuadamente para que esto pueda suceder sin, los conflictos que se preveía en aquel tiempo. Entonces, nada, es interesante como conclusión que la regulación no produjo los efectos nocivos que muchos pronosticaban, por el contrario, produjo efectos positivos sobre la política de droga y la salud de los consumidores, se ha asentado en la opinión pública, en la cultura uruguaya, ha contribuido a la desestigmatización de los usuarios y hoy, lejos de discutirse si se debe dar marcha atrás, hay una agenda de ampliación de la regulación en base a los buenos resultados obtenidos. Muchas gracias. Gracias, Diego. Otra vez, ¿no? La maduración de la propia regulación y de la legislación y el cómo va evolucionando en un país en particular, que además ha sido una inspiración para el mundo entero y que es Uruguay y por supuesto un referente en México. Hablando ahora de México, estamos en esta disyuntiva que por lo menos así está planteada, de regular bien o de regular ya, ¿no? Este es el dilema que se vive en nuestro país. Y ahora le voy a dar la palabra a Julio Salazar. Él es abogado senior de litigio en Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, en México Unido contra la Delincuencia. Es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Es especialista en litigio estratégico y defensa de derechos humanos y ha participado y ha llevado a cabo procesos de diversos casos que han tenido un impacto en cambios en políticas públicas, en temas como debido proceso, derechos sexuales, reproductivos, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano y derechos de los consumidores. Julio, pues te preguntaría así de manera directa, ¿cuáles son los problemas que tenemos que resolver en México en las propuestas de ley que han existido y que deberían existir para finalmente encontrar la regulación canábica en nuestro país? Y si tales problemas que hemos enfrentado justifican el retraso en la aprobación de dicha regulación. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con todos en este momento, aunque fue un poco rápida mi participación, mi inclusión en este evento. Pues sí, en principio estas propuestas, de estas regulaciones, en realidad, de toda la cantidad de iniciativas que se han presentado, no queda claro por qué se han privilegiado unas sobre otras. Lo que sí se ha visto es que en estas que se ha privilegiado,
tienen mayor protección y mayor preocupación por el mercado y por proteger a ciertos agentes económicos más poderosos de lo que tiene el tener justicia social y realmente ser una regulación que beneficie al país. En este sentido, estos últimos dictámenes que se han aprobado, los que se detuvieron, estas últimas iniciativas, todas coinciden en hacer diferentes tipos de licencias, que estas, pues, este tipo de licencias son cultivo, transformación, comercialización, exportación, importación, investigación. Hubo algunas iniciativas que sí establecían límites, límites a la cantidad de licencias que podías obtener como empresa y como persona física para evitar una integración vertical. En estas últimas modificaciones y el último que se aprobó, estos límites ya no existen. Entonces, permite y pone justo las condiciones para que exista una integración vertical, esto es, la generación de monopolios o oligopolios. Además, establece condiciones desproporcionadas para la participación de campesinos o personas o de comunidades que han sido mayormente afectadas por esta política de guerra contra las drogas, ¿no? Y con eso acaba toda la posibilidad de ser una legislación que tenga justicia social y que de verdad beneficie a los que más ha afectado este tipo de política. Y estos son como, criterios como testado, trazabilidad, condiciones excesivas de empaquetados, ¿no? También hay un detalle ahí que creo que no se ha destacado lo suficiente, que es que formalmente esta iniciativa, todo indica que va a ser el Estado quien va a suministrar las primeras cantidades de semillas. ¿A quién se las va a comprar? ¿No? Y como no hay quien venda o quien tenga semillas legales en el país, necesariamente son de importación. Y eso demuestra, ¿no? Y si le sumamos al tipo de requisitos que se establecen para la participación en el mercado de cannabis, se demuestra quién se está privilegiando, se demuestra quién se le está poniendo el negocio en las manos. Pues con esto, claramente queda un riesgo para que este mercado sea acaparado por solo unas cuantas empresas. Y todo eso demuestra o indica que va a ser empresas ni siquiera mexicanas, ¿no? En este mismo sentido, esta legislación no termina de entender qué es una legalización, qué es una regulación. Sigue siendo bastante punitiva. En el caso del uso personal, ¿no? Pues las personas también, aunque supuestamente quitaron los artículos que lo decían expresamente, siguen estableciendo requisitos para los consumidores de solicitar una licencia para su autoconsumo. No se digan los requisitos extraordinarios que ahorita voy a entrar, ¿no? Para el autocultivo de cannabis. Pero entonces, si eres consumidor en un sistema en el que ya se reconoce la legalidad de una sustancia y no tienes esta licencia o incluso no la tienes en ese momento, esto es suficiente para que seas sancionado, no solo administrativamente, penalmente. Se sigue reconociendo como un delito la posesión simple, porque no tienes la licencia, porque no tienes la autorización sanitaria, ¿no? Se sigue, en este mismo sentido, tampoco se elimina este delito que está todo muy raro en el sistema sanitario, en el sistema prohibitivo, que pareciera que sanciona mucho más a las personas con más necesidades, a las personas con mayores condiciones de pobreza, que son las más afectadas por este sistema de política de guerra. Déjenme, estoy aquí checando justo el tipo penal, pero sí, es este delito de cultivo como actividad primordial, que es un delito que sigue vigente en este momento y que se sigue reconociendo con estas legislaciones, que sigue sancionando a las personas que por situación de necesidad, o sea, el tipo penal está planteado para que se sancione más a quienes por necesidad convirtieron su campo en un campo de cultivo de sustancias.
ilícitas. Y esto va de la mano con que si no estas comunidades, estos campesinos no pueden obtener, dado los requisitos excesivos que establece la legislación, las licencias necesarias, siguen siendo sancionadas por su escasa instrucción, por su situación de necesidad, por su situación de pobreza. Entonces, tienes un modelo regulatorio que privilegia en principio a las grandes empresas extranjeras, que pone barreras de entrada a las empresas nacionales, a los campesinos, a los más pobres, que sanciona todavía con el sistema penal a los consumidores y a los productores, que no caigan en el sistema, ¿no? Que no tengan la riqueza necesaria para participar conforme a eso. Que tienes un sistema que no reconoce, que no establece condiciones para permitir que a lo mejor, no sé, como asesoría técnica, como apoyo a estas comunidades para que puedan cumplir con esto. Un modelo que me gusta, mexicano, en el que se permite hacer eso es en temas de telecomunicaciones. Las comunidades campesinas, si quieren poner una radio comunitaria o quieren poner algún tipo, ¿no? Pues sí, principalmente radios comunitarias, ¿no? Pero para participar en la proyección del uso del espectro radioeléctrico, el Instituto Federal de Telecomunicaciones les da la asesoría técnica necesaria no solamente para hacer sus trámites, sino para trabajar con el equipo, y además les puede dar los equipos de los que incautan, ¿no? De empresas irregulares, así, se los puede dar. O sea, ese es un modelo que al menos establece condiciones para que efectivamente se beneficie a los campesinos o a las personas que sí necesitan participar en este negocio, en este mercado. Además, en el caso que les decía, como estas cuestiones de requisitos excesivos para el autoconsumo, para la autoproducción, estas propuestas lo que establecen son que los que quieran producir tienen una cantidad muy pequeña de plantas, ¿no? O sea, para autoconsumo. Solamente pueden tener 6 plantas máximo, o sea, por adulto. Si son en hogar, hay varios adultos, solo puede haber 8 plantas por hogar. Pero establece que te tienes que someter a visitas de verificación de las autoridades sanitarias, tienes que modificar tu hogar para que no tengan acceso a otras personas, o sea, tienes que hacer modificaciones físicas como si fueras a producir y participar en el mercado. Entonces, pues si, bueno, y no se diga que si no lo cumples, es sometido a sanciones administrativas y puede ser sometido a el sistema punitivo del Estado mexicano. Entonces, en realidad, ¿hay incentivos para que tengas tus propias plantas para que puedas hacer tu propio consumo? ¿O eso también es una barrera de entrada para que solamente puedas adquirir tus plantas a través de las empresas a las que te va a beneficiar? Ahora, otro de los grandes debates que estaban todavía sobre la mesa y que supuestamente justificaba el que se hubiera detenido, ¿no? Bueno, más allá de estas cuestiones morales que han estado rebotando en el poder legislativo respecto a la regulación del cannabis, nos queda claro quién va a ser la autoridad encargada de verificación y de regular todo esto. Había propuestas de generar un instituto nuevo, lo cual pues tenía bastante sentido, ¿no? Para generar personas especializadas. Hubo un momento en el que se planteó que esto fuera a través de la CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, la cual no solo no tiene capacidad, y además no se le iba a dar presupuesto extra, ni se iban a contratar nuevas personas. Y es una institución que ni siquiera tiene capacidad de verificar los centros de atención de adicciones, que no tiene capacidad, que no tiene experiencia en la regulación, que no tiene experiencia en la verificación y el trato con empresas. También se dijo que podría ser a través de COFEPRIS, que con todos los problemas que tiene COFEPRIS y que tiene, como pareciera que tiene este mandato de seguir usando la burocracia estratégica, de violentar los derechos de las personas, de negar las autorizaciones a pesar de que están cometiendo delitos al negar las autorizaciones después de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pues que también está cooptada por intereses económicos, ¿no? Y que está cooptada y que solamente sabe medio interactuar con farmacéuticas, en que incluso a quienes quieren tener su autocultivo para su autoconsumo, les solicita requisitos extraordinarios como si fuera una farmacéutica, ¿no? Te piden laboratorios, te piden responsables sanitarios, libros de control, te piden tener
estas instalaciones como si fueras a producir medicamentos para tener tus plantas. Entonces, va a cambiar la lógica si es CONACYT, si es COFEPRIS quien se encargue de la regulación de cannabis, o va a ser CONADIC, que no tiene experiencia, no tiene capacidad y que no se le está otorgando presupuesto extraordinario, bueno, extra. No se diga que es lo mismo que pasaría con el caso de COFEPRIS, que no se está creando ni un área nueva, nada. O sea, entonces, esto abona a esta lógica en la que se está poniendo en una situación privilegiada a las grandes empresas. Porque si, digamos que ambas instituciones, COFEPRIS y CONADIC, tuvieran la capacidad de hacer este tipo no solo de regulación, de verificaciones, que tuvieran, con la cantidad de empleados que tienen, de funcionarios públicos que tienen, no tienen capacidad de verificar absolutamente nada. Como tenemos constante interacción dado por el litigio con COFEPRIS, sabemos que cuentan con 3 notificadores para todo el país y que cuentan como con 14 o 17 verificadores para todo el país. Y ahora le sumas toda la cuestión relacionada con cannabis. Tenemos en el caso de CONADIC, cuando supuestamente tienen que, ni siquiera, o sea, imaginen esta cosa tan absurda que los centros de tratamiento de adicciones reconocen 3 tipos. Los públicos, que en teoría pues cumplen con las regulaciones públicas, ¿no? Los privados que no han sido certificados y los privados que los que no han sido certificados y los privados que han sido certificados. Y los verifican una vez al año. Y entonces tienes centros de tratamientos contra las adicciones que no se sabe qué está pasando y que hay un montón de información y un montón de casos en que hay desapariciones, tratos crueles inhumanos, que ninguno está sustentado en evidencia científica respecto a tratamientos. Y esa es la misma institución que se le pretende dar el control del cannabis, que no tiene la capacidad ni de verificar lo que ya tenía facultades de hacer. Ahora, ante todo esto, no sé si es mejor que salga esta regulación que privilegia a las industrias o que no haya regulación, o que sigamos en este estado de gris, porque no podemos negar la realidad, sin autorizaciones y como con esta situación en la que no queda claro qué es lo que está pasando para la mayoría de la población. Se están vendiendo sistemáticamente, públicamente, medicamentos, suplementos alimenticios con CBD, con THC, que no cumplen estándares sanitarios, que no tienen autorizaciones. No se diga que el tema, que los compañeros que están presentes en estos plantones canábicos, pues también están en muchos casos ya promoviendo la venta de flores, a pesar de que no existe regulación, no hay manera legal de tenerlo, ¿no? No se diga el mercado ilegal, que estamos como en este espacio en el que, pues como no se sabe qué va a pasar, como no queda claro, y además le ponemos que literalmente existe un mandato presidencial que dice que, bueno, que dijo literalmente que no le importaba en su administración regular el cannabis, que tal vez en usos médicos, pero que eso era otra cosa. Y todo lo que está pasando allá, que también es caótico en materia de cannabis medicinal, que sistemáticamente sale a decir que la violencia es culpa de los consumidores, que seguramente los mataron porque consumían, porque eran delincuentes, ¿no? Estamos en un escenario político en el que, pues, definitivamente no hay intención de regularlo y hay un montón de simulación de que se va a regular, que tenemos un poder legislativo que lamentablemente ya se convirtió no en un contrapeso para el Ejecutivo, sino en una segunda oficina. Con lo cual, pues, no sé, ¿no? Es una cuestión de, ¿debería salir esta regulación? No va a salir, ¿no? Por intenciones, por voluntades políticas, no va a salir al menos en esta administración. Urge que salga definitivamente, pero esto no va a beneficiar al país. No se diga con que tenemos que recordar que, bueno, el problema en México es bastante complejo, el tema de violencia que está descontrolado no se va a resolver con una sola regulación en materia de cannabis. El problema económico no se va a resolver con una sola regulación, tiene que ser una política pública integral. Pero seguimos apostándole a un sistema de guerra y cada vez tenemos al ejército más presente en muchas más cosas.
Y aquí, pues tal vez deberíamos también voltear a ver que en toda esta política de guerra en estos más de 20 años, los únicos que se han beneficiado, porque en cuestiones de seguridad la evidencia demuestra que no, los únicos que se han beneficiado ha sido el ejército. Y sigue siendo más poderoso económicamente, sigue siendo más poderoso políticamente, tiene mucha más presencia en todos lados. Ahora ya están entrando a cuestiones de regulación sanitaria en COFEPRIS, tienen el control de puertos, de o sea, ya no dudaría que próximamente tengamos candidatos poder legislativo, incluso o candidatos presidenciales que vengan del ejército, con todo el poderío que se les está dando. Entonces, en ese contexto, ¿esta regulación ayudaría? Definitivamente no. Tendríamos más de lo mismo, con una política de guerra, con una política de persecución que solo se justifica por los beneficios económicos que le está dando a esos cuantos que están saliendo a perseguir, ¿no? Y creo que con esto tal vez cierro, no sé cómo estamos en tiempo, igual probablemente estas afirmaciones abran un poquito el debate que va a ser muy interesante, pero definitivamente creo que esta regulación o los problemas no justifican el retraso de la aprobación, pero creo que sí es mejor que no se regule en este momento con esas condiciones. Pero no podemos negar la realidad, no hay voluntad de hacerlo. Importantísimo lo que dices, Julio. Durante algunos años hemos tenido una sección canábica en mi programa en W Radio, que se transmite por las noches, y hemos sido testigos de cómo ha cambiado, además de manera sistémica, el discurso, pero también la temperatura y el tenor de la regulación y de la legislación. Yo recuerdo que en la víspera de que entrara el nuevo gobierno federal, parecía que este tema estaba, si no en el top 3, por lo menos en el top 5, para que ocurriera cuanto antes, y ahora la realidad es que parece que no hay una voluntad política ni de gobierno para que ocurra. Bueno, no solamente parece, lo hemos escuchado y lo vemos además en esta realidad abayazadora como nos la cuentas el día de hoy. Y bueno, ahora nos toca hablar con una senadora del Congreso de la Unión, profesora, licenciada, es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia, Pacífico, África, también es integrante de las comisiones de energía, de estudios legislativos, primera de Marina y de Salud, y le agradezco muchísimo a Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora, que esté con nosotros el día de hoy, y preguntarle, pues así de manera directa, ¿por qué no hemos logrado esta ley? ¿Hay un compromiso y una voluntad política para realmente conseguir la regulación? ¿Es posible que pase este año? Porque sentimos y además podemos ver que hay muchas contradicciones en los diferentes discursos y compromisos de los poderes del Estado. Senadora, bienvenida. Gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos los ponentes. Muy buenas tardes. Y gracias por acompañarnos en la celebración de esta mesa. Agradezco a los organizadores por la generosa invitación para participar y exponer algunas reflexiones sobre interrogantes muy puntuales que se han puesto a nuestra consideración para el desarrollo de este debate. Dar respuesta a la pregunta sobre las trabas por las que no se aprueba la ley resulta complejo, y más si lo hacemos así como el impacto que tiene en nuestra sociedad, el fenómeno del tráfico de sustancias prohibidas. Históricamente, las políticas de drogas en México y en América Latina se han diseñado en base a diversas convenciones internacionales, como la Convención Única sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. A partir de los lineamientos establecidos en estos documentos y la denominada guerra contra las drogas, impulsada por los Estados Unidos de América, se han instrumentado en México una serie de políticas que parten de enfoques esencialmente prohibicionistas. Esto ha significado la criminalización de las actividades relacionadas con la producción, el transporte, la venta, el consumo de drogas ilícitas, fenómeno que ha derivado en un clima de violencia
en importantes regiones de nuestra República y en la consecuente estigmatización de las sustancias prohibidas como la causa principal de esta violencia. En este sentido, nuestra frontera con los Estados Unidos constituye sin duda una determinante que ha hecho más difícil la construcción de consensos para transitar de una política prohibicionista a la regulación y uso legal del cannabis. Desde el inicio de la 64ª legislatura, que es a la que yo correspondo, se recuperó un debate que ya estaba abierto sobre la regulación y la despenalización en sus diversas modalidades del uso y consumo del cannabis. Durante la pasada legislatura y el primer año de la presente, senadores y senadoras de diversos grupos parlamentarios hemos impulsado el debate y trabajo en comisiones para que se concluya el proceso legislativo que nos permita contar con un marco jurídico que brinde certeza y garantice a todos el ejercicio de un derecho humano, pero además que permita a nuestro país incorporarse a una corriente que supere el enfoque prohibicionista en materia de drogas. En este proceso, ante la falta de consenso en el Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado acciones como la del pasado 28 de junio de 2021, donde invalidó con efectos generales la prohibición absoluta contenida en la Ley General de Salud para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo lúdico o recreativo del cannabis. En el mismo año, la primera sala de la Corte concedió un amparo para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo para sus usos industriales, al declarar inconstitucional el sistema de prohibiciones para este producto. Es decir, en términos constitucionales, ya existe el espacio para el ejercicio de un derecho humano y para la construcción de un mercado de cannabis en México. Sin embargo, el hecho de que el Poder Legislativo no concluya, y voy a hacer un énfasis en esta palabra, no concluya con la expedición de una ley, continúa siendo un obstáculo que mantiene en la incertidumbre a quienes hacen uso del cannabis o desean participar en su cadena de producción. Todos estamos de acuerdo en que la prohibición trae más problemas que beneficios. Nos falta dar ese último paso para expedir la ley y desde mi punto de vista, uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos es la decisión de buscar un consenso general sobre su contenido. Creo que parte de la discusión que estamos teniendo esta mañana reafirma lo que yo estoy comentando en este momento. Hemos sido testigos de que ante las diversas propuestas de dictámenes que se han hecho públicos, surgen desde diversos sectores, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y grupos de interés, observaciones, críticas y descalificaciones que reprueban la propuesta, lo que nos lleva a reiniciar los debates en la búsqueda de contar con el mayor consenso posible. Me parece que al ser un tema tan complejo, con opiniones encontradas, divididas, se ha dificultado en los grupos parlamentarios y en las comisiones llegar precisamente a este consenso. El objetivo que se ha manifestado es el de atender y obtener la aprobación de todos los sectores, algo que me parece en este tema francamente imposible. Desde mi punto de vista, no podemos esperar a contar con una propuesta que sea irrebatible. Sin duda tendrá siempre temas que serán cuestionados. Considero que lo urgente es contar ya con una ley misma que puede ser perfeccionada y que en el ejercicio de su aplicación esté abierta a ser revisada. Necesitamos una ley que nos brinde un marco jurídico para el uso seguro del cannabis. Esta ha sido mi posición durante los trabajos de las comisiones dictaminadoras. Por otro lado, no hemos logrado vencer los prejuicios y existe un gran desconocimiento sobre las ventajas
de contar con una regulación. En estos años, algunos legisladores hemos puesto especial atención en lograr que en la ley exista una clara diferencia entre el cáñamo y el cannabis. En los diversos foros a los que he convocado, me ha llevado a profundizar sobre el potencial que tendría en términos económicos el desarrollo de una industria relacionada con el cáñamo, pues de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de aprobarse la ley, la recaudación podría ascender a 18,705 millones de pesos en los primeros meses de vigencia. Y al mediano plazo, de una manera muy conservadora, hay proyecciones de que el valor de este mercado pueda llegar a 5,000 millones de dólares anuales. Considero que la nueva legislación abre la posibilidad para crear una industria que pocos han visualizado. La industria del cáñamo se presenta como una alternativa de transformación agrícola para el país, con una producción que es hasta 10 veces más redituable que el maíz y que tiene un impacto favorable al medio ambiente. Y si nos preguntamos por qué existen resistencias ante este potencial, me parece que la principal preocupación u obstáculo es la ausencia de una institución fuerte como ente regulador. En ese aspecto, tenemos la ventaja de que podemos aprender de la experiencia de modelos como el modelo canadiense que ya nos compartió Nazli y el de los Estados Unidos. Podemos rescatar y tomar lo que sí ha funcionado y esto nos va a permitir no cometer errores o no caer en las dificultades en las que ellos ya han caído. Sin embargo, otro elemento que no se debe dejar a un lado es el de la inseguridad y la presencia del crimen organizado. En este sentido, la fragilidad de nuestras instituciones genera el riesgo de que la apertura deje espacios que puedan ser cooptados por estas organizaciones. Este sería mi primera participación y con mucho respeto le comento a Julio que en el tema que comenta de la militarización de algunas instituciones, pues ha habido legisladores, en el caso, por ejemplo, de mi estado de Nayarit, hemos tenido gobernadores provenientes del ejército, el general Rogelio Flores Curiel, y tenemos también el antecedente de haber tenido un representante senador, el general Álvaro Vallarta Ceseña, y que no es una situación de este momento político del país. La milicia ha tenido una presencia política en nuestro país muy importante y en la actualidad incluso hay un diputado federal de la Secretaría de Marina. Entonces creo que nuestro debate no se debe de ubicar en descalificar a ningún sector, a ninguna institución o a nada. Nuestro debate se debe de ubicar en buscar soluciones para encontrar precisamente las vías para lograr esta ley. Muchas gracias. Gracias, senadora. Voy contigo directo, Julio, por si quieres comentar algo al respecto, antes de pasar Claro. con nuestros otros invitados que están representando además la realidad de Canadá y de Uruguay, que insisto, son referentes para México. Y además te preguntaría, Julio, con esta perspectiva de la senadora, decías hace un rato, casi es mejor que no regulemos como estamos planteando la ley ahorita, y nos decía la senadora, hace un rato también me quedo con algo que comentó Nazli, que tenía que ver con, bueno, arranquemos y sobre la marcha vamos corrigiendo. ¿Qué opinas? Me parece que hay cuestiones que pueden hacer tanto daño que va a ser imposible retrocederlas, ¿no? Y también a eso le sumo el tema de especializaciones. Se me hace muy interesante supongo que estos servidores públicos que pertenecen al ejército al menos tienen que estar separados del cargo, porque si no hay una prohibición constitucional de que participen en funciones públicas y que pues justo es parte de este tema en este proceso de guerra ¿no? En este proceso de guerra, de militarización, que han sido los únicos beneficiados, pues creo que es evidencia de lo mismo, ¿no?
los costos constitucionales que hemos sacrificado, ¿no? Porque ni siquiera respetamos ya la ley con tal de poner a ciertos funcionarios o ciertos militares con capacidades, ¿no? Con poder político en condiciones de mucho más poder. Y yo reiteraría eso, o sea, si vamos a hacer una regulación que va a generar un monopolio, después ¿cómo vamos a controlar el monopolio? ¿No? ¿Cómo vamos a controlar el oligopolio? Si regreso al tema de militarización, si de pronto decimos, bueno, vamos a soltar el ejército en todos lados, que a pesar de que tenemos la prohibición de hacerlo, a pesar de que no deberían estar en funciones de seguridad pública, y a pesar de que la evidencia es avasallante de cómo ha fallado, creo que esto también es una muestra de que no podemos decir, bueno, vamos corrigiendo en el camino, ¿no? Porque esto puede, y también por el tema tan delicado que es, esto puede implicar que haya personas en la cárcel, esto puede implicar, ¿no? Como en el tema de seguridad pública, las matanzas y el horror que estamos viviendo desde hace años, y que cada año es el año más peligroso, más violento en el país. Creo que me quedo con eso. Comparto la opinión de la senadora respecto a que se está perdiendo un poco el valor económico que implicaría participar en un mercado de cáñamo. El tema es que, pues, en el mismo sentido, no podríamos ponérselo a unas cuantas empresas. Y ahora, la verdad, hasta rastrearía un poco de cuáles son los vínculos de legisladores con estas empresas, ¿no? Porque el lobby se ha visto y fue descarado en muchos de los debates. Solo, pues, dejo eso ahí y creo que por ahí ya había un par de preguntas, no sé si ya las vamos a empezar a abordar. Sí, de alguna manera las preguntas han ido implícitas en lo que hemos estado platicando. Hay varios comentarios muy interesantes en Facebook, en nuestro live, en donde además se habla desde una perspectiva en donde ya no deberíamos ver esto como un tema político, sino un tema de salud pública, un tema de industria, es un tema de desarrollo económico, yo diría hasta cultural en nuestro país, como está pasando en otros lados en el mundo. Nazli, me llama profundamente la atención conocer tu punto de vista. Estoy seguro, sobre todo además con tu background, con tu contexto, que no es la primera vez que oyes del caso mexicano y de dónde está parado México. Y me gustaría saber tu ángulo y tu perspectiva, qué pudiéramos aprender de lo que han hecho en Canadá. Y además, ¿cuál es el ángulo, el punto de vista que tienes de dónde está parado México ahora con lo que has escuchado también esta media tarde? Thanks, Alejandro. I mean, I definitely Muchas learned gracias, Alejandro. Sí, la verdad acabo de aprender muchísimo nada más de escuchar esta conversación y me parece que también lo que se recuperó, por ejemplo, de las últimas preguntas con respecto a esta idea de, bueno, ¿qué es lo que se puede revisar después? Bueno, es que lo que se acepta a veces, pues sí, puede ser que te pongan una trayectoria en donde ya no necesariamente te puedes desviar y es una que a lo mejor no es suficientemente mejor que la alternativa existente. Ahora, me recordó un poco que había una iniciativa, no me acuerdo exactamente de qué estado, me parece que fue algunas de las pocas en Estados Unidos, en un estado específico que de hecho falló y no recuerdo exactamente de los detalles al 100%, pero era esta noción justo de que nada más había unos cuantos participantes que eran los que se iban a estar beneficiando de la industria, que eran los que iban a estar teniendo ganancias de la industria y se rechazó a pesar de que en ese contexto pues había este reconocimiento de que pues sí, la prohibición no funciona y hace las cosas peores, pero no había esta disposición por parte del público en ese estado para ir sobre ese camino con este modelo regulatorio que simple y sencillamente llenaría los bolsillos de algunos cuantos y no necesariamente beneficiaría a todo el país. Entonces, me parece que es difícil, digo, no estoy diciendo que sea el equivalente a esta situación en México, a lo mejor habrá algunas diferencias o similitudes, pero quiero decir que así como yo sí efectivamente siento que tenemos que alejarnos del prohibicionismo, no quiere decir que entonces cualquier modelo que se ofrezca necesariamente se tiene que aceptar, porque
Así como sí, el prohibicionismo es probablemente el peor de los escenarios, sí te fija una trayectoria, pero después es difícil a lo mejor alejarte de ella, o a lo mejor no te hace llegar a los lugares a los que puedes o quieres. Y quisiera agregar también algo con respecto a lo que Canadá está pasando con el hecho, por ejemplo, de la despenalización de las drogas en general, ¿no? De hecho, tenemos un discurso nacional. Yo entiendo que eso también es parte de esta conferencia. Nosotros no tenemos apoyo federal, no tenemos tampoco apoyo nacional para la despenalización, pero sí tenemos ciudades específicas, provincias específicas que están tratando de tener esas exenciones para la despenalización en estos lugares. Entonces está este debate en el movimiento de aceptas este tipo de incrementalismo como de estas pequeñas victorias que parece que estás haciendo mucho, pero en realidad pues puede afectar porque pues en realidad por los detalles en realidad no tienen una diferencia tan grande para las personas que han sido negativamente afectadas, o en lugar de eso dices no al incrementalismo y entonces te esperas a algo más grande que a lo mejor no llega o a lo mejor llega, pero pues va a seguir siendo insuficiente de todas maneras. Entonces digo, para muchos movimientos sociales creo que existe justo este debate de, bueno, ¿qué es suficiente para decir que sí? Ese es el camino por el que habremos que ir versus el mínimo que se tendría que cumplir, ¿no? Entonces, dependiendo de en dónde estés parado, se pueden ver diferente y pues sí, parece que para México todavía se tiene que definir cómo se va a proceder en este momento y si realmente esta es la mejor manera hacia adelante. No hay respuestas necesariamente, pero sí es algo que nosotros, y no nada más para cannabis, sino para otras drogas, seguimos debatiendo y también lo veo que sucede en otros países en Estados Unidos, en donde ahí de plano dijeron no, no es suficiente. Gracias, Nazli. Diego, te preguntaría algo similar a lo que le planteaba Nazli, pero además agregaría el factor de cómo Uruguay fue pionero en un contexto latinoamericano, ¿no? Además de todo, ahí está el ejemplo de Canadá y hemos visto lo que pasa ya en gran parte de la Unión Americana, pero también es distinto cuando ya hablamos de Latinoamérica en particular. Estoy seguro que habrás ubicado varios puntos en común de lo que hemos hablado en el caso mexicano y por eso me interesa mucho conocer tu perspectiva de cómo se ve México desde allá, desde Uruguay. Algo importante que mencionaba la senadora es que la política de drogas hegemónica o como se consolidó en el siglo XX tiene un componente global o internacional muy importante. Son esas estructuras asentadas en las convenciones internacionales que han matrizado la política de drogas en todo el mundo. Y esta política de drogas que hoy vemos como un gran fracaso no ha tenido el mismo impacto en todos lados. Sin duda, las y los latinoamericanos hemos sido de los más impactados, de las sociedades más dañadas por la política de drogas, e inclusive dentro de nuestras sociedades, ciertas comunidades han sido especialmente impactadas. Y cuando uno mira nuestra región, claro, identifica en México uno de los países donde este sufrimiento ha sido más agudo. Entonces, para mí como latinoamericano, la posibilidad de que México rompa el prohibicionismo tiene un sentido político muy importante y también de reparación histórica, de lograr desmontar esas políticas impuestas, porque realmente no fueron políticas que hayan surgido de nuestros países, sino que como bien se decía, tuvieron en aquel Estados Unidos de la década del 60, del 70, a su principal impulsor, también desde una clave geopolítica de dominación hacia nuestra región. Y entonces yo creo que es hora de que los pueblos latinoamericanos tomemos la voz y diseñemos las políticas que entendemos que son mejores para abordar nuestros propios problemas. Y en ese sentido, lo que pueda pasar en México, así como lo que pueda pasar en Colombia también, que son, bueno, de los países hispanoparlantes más importantes, nos importa mucho. Cuando a mí me tocaba actuar en la CND, en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la posibilidad de trabajar mancomunadamente entre países afines, con Colombia en el gobierno de Santos, que era bastante proclive a la reforma, con diplomáticos también de México, que tenían una visión reformista de la política de drogas, nos hacía más fuertes. Y entonces, nada, me gusta ver y creo que es necesario ver estos desafíos, no como desafíos aislados de los países, sino como desafíos globales, pero donde además tenemos una perspectiva latinoamericana para aportar.
en eso necesitamos a nuestros hermanos mayores, por decirlo de alguna manera, como pueden ser ustedes, que nos ayuden a liderar este cambio. Así que ojalá puedan encontrar el camino, porque creo que nos va a hacer muy bien a todos. ¿Encontraremos el camino pronto, senadora? ¿Qué se habla, qué se dice acerca de la voluntad legislativa, que además pues ya es lo que toca hacer entre ustedes propios, los senadores, ¿no? Entre lo que se va viviendo en el día a día, porque ha sido un tema que se ha ido pateando y que ha tratado de encontrar diferentes caminos, y bueno, muchos dicen, lo platicaba Julio hace un rato, a mí me parece, desde mi propia experiencia con el tema, que la voluntad se ha ido difuminando, que se ha ido perdiendo. Algunos dicen que no existe ya una voluntad política para que ocurra. ¿Estaríamos en posibilidades de tener un verdadero avance en este mismo 2022? Bueno, Alejandro, en este contexto, sobre la posibilidad de que se pueda aprobar la regulación en este presente año, me parece que esto sí es viable, en virtud a que la omisión legislativa está generando una judicialización del tema. Pues ya lo he mencionado, el pronunciamiento que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su declaratoria general de inconstitucionalidad constituye un llamado de atención que debemos considerar. Esta decisión de la Corte marca en precedente el rompimiento de los modelos prohibicionistas, dando lugar a la apertura de espacios y rutas a una regulación que se impulse con base en la información, educación, prevención y el desarrollo de mejores condiciones de paz, justicia y seguridad para todos. Por lo que respecta al Congreso de la Unión, todos estamos al tanto sobre el curso que se ha dado al proceso legislativo. En la dictaminación de las 19 iniciativas que se han presentado en esta materia, al día de hoy tenemos en Comisiones Unidas de Justicia, Salud, Estudios Legislativos, una minuta de la Cámara de Diputados, resultado de un dictamen que tuvo como origen el Senado de la República, y la Cámara de Diputados devolvió con modificaciones. En el reciente periodo ordinario se dio difusión a un proyecto de dictamen, a una iniciativa presentada por diversos legisladores, con la cual se buscó corregir las omisiones y errores en materia de constitucionalidad que arrastraba la minuta de Cámara de Diputados. En resumen, las Comisiones Unidas del Senado de la República pueden emitir un nuevo dictamen a la iniciativa presentada o insistir en la propuesta ya aprobada y devolver la minuta a la Cámara de Diputados, rechazando los cambios del dictamen. Estos dos caminos son los que están a consideración de las comisiones. Es imperativo ya que tomemos una decisión, pues el día de hoy un gran número de campesinos han estado sembrando y cultivando cannabis en la ilegalidad. Un gran número de mexicanos y mexicanas son usuarios del cannabis recreativo a través de canales que los ponen en riesgo, y además estamos en omisión ante un reclamo social. Estos hechos no deben pasar inadvertidos para el Congreso de la Unión. Finalmente, Julio, tenemos un par de minutos más. ¿Cuáles serían tus conclusiones? De pronto, la perspectiva que nos entregas el día de hoy nos deja claro que para un sector y además para la realidad de cómo han ocurrido las cosas, incluso la propuesta de la legislación y de la regulación hoy en día no tendrían las mejores condiciones para que ocurra, pero por el otro lado quizás se sigue poniendo también en la mesa, pudiera existir un camino que ya sobre una regulación y legislación pueda encontrar diferentes salidas. ¿Algún comentario que quieras hacer para finalizar? Claro, me parece que pues el Poder Legislativo ya tiene todos los elementos, ¿no? Para poder regular. Aquí, y también por ahí retomo una pregunta que venía en redes, que hay propuestas distintas a las del senador Menchaca que valga la pena recuperar. Y sí, una de las más completas fue la primera que se presentó, que fue de la senadora Sánchez Cordero.
y que también era perfectible, ¿no? Aquí el punto es que tienen todo para hacerlo, tienen toda la información. Creo que ya es momento de que detengamos tanto discurso, de que detengamos tanto foro, ¿no? Tanta simulación y se regule, porque es un tema urgente para el país. Beneficiaría no solo en términos económicos, sería algo que podría abonar a la pacificación del país. Todo está sobre la mesa. O sea, en realidad, más bien todo se detuvo por cuestiones de voluntades, ¿no? Y pues, en tanto eso pasa, la gente sigue siendo criminalizada, sigue habiendo persecución y se siguen justificando políticas de guerra. Creo que con eso cerraría en hacer este llamado al Congreso de que, pues, básicamente hagan lo que tienen obligación de hacer y que no privilegien los intereses económicos de unos cuantos, sino que privilegien las necesidades del país. No, esa propuesta que mencionas, además de la senadora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, además justamente tenía muchas referencias a la propia legislación en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Sí. Había un gran aprendizaje de lo que se había hecho en Uruguay y estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en otros lugares como Canadá. Ojalá que encontremos el camino. Es un hecho que tiene que pasar, que va a pasar, pero lo que queremos es que pase también de la mejor manera. Les agradezco enormemente su tiempo. Nasli desde Canadá, thank you very much. Thanks for being with us. Gracias también a Diego Martín Olivera desde Uruguay. Gracias, Diego. Senadora Cora Cecilia Pineda Alonso, muchas gracias por acompañarnos. Y también pues a Julio Salazar de México Unión contra la Delincuencia. Gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que han seguido esta segunda mesa, el mercado de la cannabis en México. ¿Qué esperamos? ¿En dónde estamos parados? Y no se pierdan los siguientes módulos de este foro de reformular la política de drogas en México, las alternativas al prohibicionismo que continuarán el día de mañana y el día de pasado mañana. Soy Alejandro Franco. Muchas gracias a todos. Hasta luego.